4,5 millones de personas estarían privadas del servicio eléctrico en Ucrania como consecuencia de los ataques de Moscú. Entre tanto, el ejército de Kiev sigue acumulando arsenal militar que Rusia deja atrás en su retirada. Guillermo Lasso extiende el estado de excepción a la provincia de Santo Domingo de los Chásilas, que se une a las provincias de Esmeraldas y de Guayas. Esto luego de la violencia desatada por bandas de narcotráfico debido a la política gubernamental de traslado de preso. Analizamos. A unos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, seguimos con nuestros reportajes especiales para intentar entender cuál es la situación que viven los norteamericanos que se irán a las urnas el próximo 8 de noviembre. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que por lo menos 4,5 millones de personas permanecen temporalmente sin electricidad debido a los constantes ataques rusos a infraestructuras energéticas. Rusia ha reivindicado esta estrategia militar contra las plantas de Ucrania, mientras avanzan las evacuaciones de civiles por parte de autoridades prorrusas en Jersón. Y mientras Ucrania sigue recibiendo grandes cantidades de ayuda monetaria y militar, las tropas de Kiev se están encontrando con numerosos equipos militares de alta operatividad que los rusos dejan en su huida ante la contraofensiva ucraniana. Unas armas que Ucrania no duda en utilizar en combate. Rafael Pérez nos cuenta más. Como regalos rusos para las fuerzas ucranianas, en la sitiada ciudad de Bakhmut, los disparos de las tropas de Kiev tienen un sello de precisión enemiga. Varios tanques utilizados en la defensa de esa urbe hacen parte del armamento ruso que ha sido capturado por el ejército local. Esta pieza de armamento nos ha sido regalada por los rusos. Se llama Nona SVK. Tiene alta, muy alta precisión y ahora funciona en su contra. Nos ayuda a alejarlos. Y es que, ante el avance de las tropas ucranianas, las fuerzas rusas huyen dejando atrás importantes piezas de uso militar. En particular, estos tanques de fabricación rusa fueron capturados a principio de año y fueron reacondicionados por los ucranianos. Según el diario The Wall Street Journal, el número de tanques y vehículos que se les retira la Z característica y se les reacondiciona para el uso de Ucrania es considerable. Hasta principio de octubre se contabilizan unos 421 tanques, 192 vehículos blindados y al menos 44 lanzadores múltiples de cohetes. La situación en ese enclave de Donetsk es compleja, pero al parecer las nuevas adquisiciones cumplen con su función. Hubo muchos disparos antes, bombardeos de su lado y de nuestro lado. Ahora hay menos bombardeos de su lado y también estamos disparando menos. En las últimas semanas las tropas ucranianas desarrollan una contraofensiva. Bakhmut es un enclave importante para las fuerzas rusas que progresan lentamente a través de Donetsk, apoyados por el grupo paramilitar Wagner. Una leve mejora en esa zona para Moscú desde la toma de las ciudades de Lysychansk y Severodonetsk a mitad de año. En el marco de la cumbre del G7 de Alemania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló sobre el consenso de este grupo de países sobre la necesidad de alinear su enfoque con China. Además, anunció que se ha acordado crear un nuevo grupo de coordinación para ayudar a preparar, restaurar y defender la red energética de Ucrania. Como ha hecho el G7 en cada paso, estamos abordando juntos las últimas escaladas de Rusia y manteniéndonos firmes con Ucrania. En infraestructura, el G7 acordó crear un nuevo grupo de coordinación para ayudar a reparar, restaurar y defender la red energética de Ucrania, la red misma que el presidente Putin está brutalizando, y estamos enfocando más nuestro apoyo de seguridad en ayudar a Ucrania a protegerse contra estos ataques, fortalecer las defensas aéreas y aumentar la producción de defensa. Este viernes el ex primer ministro pakistaní Imran Khan habló desde el hospital donde está recibiendo tratamiento tras haber sido disparado en una pierna. Desde allí describió cómo varios hombres intentaron matarlo en el ataque que sufrió el jueves. El ex primer ministro acusó sin presentar pruebas a miembros del actual gobierno de haber conspirado para acabar con su vida. Gabriel Colsen nos cuenta más.
Lanzando acusaciones desde el hospital, el ex primer ministro pakistaní Imran Khan habló por primera vez desde el atentado que sufrió el jueves en un mitin. Contó lo ocurrido durante el ataque y señaló como responsables a varios miembros del actual gobierno de haber intentado matarlo. Nombró específicamente al primer ministro Shehbaz Sharif, al ministro del Interior Rana Sanaullah y los servicios de inteligencia, pero no aportó pruebas. En primer lugar, Rana Sanaullah. ¿Por qué Rana Sanaullah hizo el plan? Porque Rana Sanaullah es un asesino. Rana Sanaullah y Shehbaz Sharif. Los dos funcionarios rechazaron las acusaciones y pidieron una investigación independiente sobre el tiroteo. Imran Khan llevaba una semana encabezando marchas para obtener la organización de elecciones anticipadas. El jueves, en una de ellas en Wazirabad, un individuo le disparó hiriéndole a la pierna. En total, el atentado dejó un muerto y al menos 10 heridos. Cuando estaba en el contenedor, de repente hubo una ráfaga de balas. Las balas me dieron en la pierna y me caí. Este viernes, sus partidarios organizaron protestas en todo el país, bloquearon carreteras y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Nuestro Imran Khan solo tenía una agenda: conseguir una fecha para las elecciones y celebrarlas. La marcha real continuará hasta que se dé la hora y la fecha de las elecciones. El atentado aumentó aún más las tensiones del país, sumido en una profunda crisis política desde que Khan fue expulsado del poder tras una moción de censura en el Congreso y posteriormente descalificado por la Comisión Electoral para ocupar cargos públicos durante 5 años. Seguimos en Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció la extensión del estado de excepción a la provincia de Santo Domingo de los Chásilas, una decisión que ya tomó el martes para las regiones de Esmeraldas y Guayas. Esto a consecuencia de la ola de violencia desatada en el país por bandas de narcotraficantes como reacción al traslado de presos. El jueves el ejército recuperó el control de la cárcel de Guayaquil, principal foco de la violencia. Para ampliar la noticia hablamos con el abogado especialista en temas penitenciarios, Santiago Argüello. Señor Argüello, bienvenido a France 24. ¿Qué ha cambiado en Ecuador para que ahora los grupos criminales tengan la fuerza de retar al poder del Estado? Muchas gracias. Te hago una observación inmediata porque me parece que ha habido un cierto reduccionismo en la interpretación de los fenómenos que están sucediendo en mi país. Es lamentable lo que estamos viviendo, pero hay que hacer un esfuerzo de interpretación, que no es exclusivamente el poder de los narcotraficantes. Hay una serie de elementos que tienen que ver con la realidad social y humana del país. Antes regresábamos a ver a Colombia para saber lo que estaba pasando con el conflicto social y armado, pero ahora tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que reconocer que en el Ecuador se ha producido una espiral de violencia y de que se ha vuelto una cosa usual esto, porque estamos con 20, 21, 22 muertos cada fin de semana en Guayaquil y eso significa que las cosas se nos fueron de las manos. Es un escenario absolutamente grave, no solo al interior de las prisiones, sino también fuera de ellas. ¿Y por qué cree usted que se ha acrecentado esta espiral de violencia en el país y qué está planteando el gobierno para frenarla? La delincuencia en general tiene procesos de aprendizaje en los cuales la sociedad va cambiando y va. Cuando hablábamos hace unos días con alguien con quien habíamos vivido la infancia, pensábamos que en esta ciudad había el seguimiento de un solo crimen. Y ahora estamos viendo esta eclosión criminal que tiene que ver ya con cierto grado de terrorismo. Hay cosas que se nos han ido de las manos y por eso nosotros hemos estado siempre tratando de mirar el conjunto desde la perspectiva mía, que es la de un criminólogo. Yo estimo que hay que profundizar sobre las cosas que están pasando en el país. Por ejemplo, no tenemos un estudio serio sobre los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud en nuestro país? Y esa pregunta sigue siendo vigente porque
muchos, no solo los sicarios, sino también las víctimas son muchachos jóvenes. Y entonces tenemos que plantearnos los problemas para empezar a buscar una respuesta. La respuesta no es la que ha dado el gobierno hoy, porque estamos pensando simplemente en una reubicación de ciertos detenidos de un pabellón en otro, pero tenemos ciudades carcelarias. Yo no sé si en Colombia existe alguna que haya tenido 17.500 presos. Eso es lo que está pasando en Guayaquil. No hay tampoco la reflexión de política pública en esas ciudades donde se han concentrado los centros carcelarios. No hay el sentido de un régimen mínimo de separación en que unas cárceles sean centros de cumplimiento de pena y otras tengan que ver con la detención preventiva. Entonces todas esas cosas están colaborando. Entonces los malos gobiernos y la corrupción que también siembran de mal ejemplo a la sociedad ecuatoriana. Sí, señor Argüello, muchas gracias por ampliarnos toda esta información. Gracias a ti. Gracias. Cambiamos de tema porque medios estadounidenses afirman que el expresidente Donald Trump planea anunciar el próximo 14 de noviembre su candidatura a la elección presidencial de 2024. El exmandatario jamás reconoció su derrota ante el demócrata Joe Biden y ayer, durante los actos de campaña de cara a las elecciones de medio término del próximo martes, aseguró que muy probablemente buscaría volver a la Casa Blanca. Y a lo largo de esta semana los llevamos a través del corazón de Estados Unidos para conocer más de cerca los temas que se decidirán en las elecciones de medio término del 8 de noviembre. Y uno de ellos es la crisis climática. Hoy vamos hasta Nueva Orleans, en Luisiana. Construida sobre tierras pantanosas hace unos 300 años, es una de las ciudades de Estados Unidos más vulnerables a los impactos del cambio climático. Allí los expertos advierten que si las temperaturas siguen incrementándose, el aumento del nivel del mar inundará gran parte de la costa de Luisiana en las próximas décadas. Fundada por colonos franceses hace más de 300 años, Nueva Orleans está amenazada por fenómenos meteorológicos extremos. Para protegerse de los huracanes, la ciudad invirtió $14.500 millones en un nuevo sistema de diques. No es un sistema 100% perfecto, es un sistema de reducción de riesgos. El cambio climático hace que todos los lugares del sur de Luisiana sean vulnerables. La ciudad ahora está rodeada por un muro de 560 kilómetros de largo y 8 metros de alto. El sistema sobrevivió a su gran primera prueba en 2021 con el huracán Aida. Los diques necesitan mantenimiento continuamente. Aquí se puede ver que parte del muro contra inundaciones se está hundiendo. Esta pieza y esta pieza estaban niveladas y ahora tenemos probablemente alrededor de 5 centímetros de desplazamiento. Los huracanes no son la única amenaza. Toda la costa de Luisiana también se enfrenta a un aumento del nivel del mar y los expertos advierten que podría subir 60 centímetros para 2050. Si tuvieras que mirar hacia el agua de allí, verás que hay un montón de árboles muertos. Esto una vez fue un bosque de ciprés y habría proporcionado un amortiguador natural para Nueva Orleans de las tormentas, los huracanes y el agua. Para hacer frente a la creciente amenaza, empresarios locales están tratando de encontrar soluciones. Esta empresa recicla vidrio de la ciudad para convertirlo en arena, con la esperanza de frenar la erosión de la costa. Traemos unas 15 toneladas de vidrio a la semana. Todo lo que se tritura cae en un embudo. El material pesado cae directamente al fondo de esta bolsa de aquí. Este es nuestro principal producto. Luego, la arena se transfiere a sacos de tela que se descomponen en 6 meses, lo que permite que el nuevo material se mezcle con el medio ambiente. Aquí se han reciclado hasta ahora 1.250 toneladas de vidrio. El estado de Luisiana pierde un campo de fútbol cada 100 minutos. No podemos reemplazar eso, pero podemos implementar estratégicamente nuestro material para frenar la erosión. 3 veces por semana los residentes vienen a dejar sus botellas de vidrio. ¿Cuánto impacto tienen 18.000 kilos?
Depende del escenario. Si está bien desplegado, 4.500 kilos de arena pueden cambiar la trayectoria de un pantano. La restauración costera ha sido algo por lo que peleamos en Luisiana. Toda mi vida he discutido al respecto. Entonces, cuando lo ves desaparecer de primera mano, es como un shock. Estos muchachos pelean esa batalla. La forma en que peleo esa batalla es trayendo más vasos. El 8 de noviembre, los votantes de Luisiana y de todo el país emitirán sus votos. Si bien aproximadamente la mitad de ellos dice que el cambio climático es importante, está muy por detrás de otros temas como la economía, el derecho al aborto o el crimen. Hasta aquí las noticias, sigan conectados.